salmo pues muy conocido, el Salmo número 1, verso 1. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere transmitir a nuestros corazones. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? ¿Amén? ¿Somos tierra fértil? Gloria a Dios por eso. Salmo 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera. Bienaventurado, que significa 3 veces dichoso. Lo que va a describir en este momento es alguien que es 3 veces dichoso. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Bienaventurado quien, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pongamos la atención al verso 2, sino que en vez de hacer todo lo anterior, lo que hace es, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él disfruta leer la palabra de Dios. No es aburrido, no es cansado, no es por obligación, sino que es algo que esta persona, este varón que no anduvo, como dice aquí en el versículo 1, y además lee la ley de Jehová y es una delicia, ¿sí? Y en su ley medita, ¿cuándo? Una vez al año, una vez al mes, no, sino que de día y de noche. Es una delicia y lo hace todos los días. Y aquí lo compara. Este varón será como ¿qué? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Si usted ve un árbol plantado junto a una corriente de agua, ¿qué va a suceder con ese árbol? Va a estar lleno de vida, va a estar verde. Amén. ¿Sí? Ahora, si es un árbol donde no hay agua, a ver sequedad. Se va a secar y se va a morir. Entonces, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y esta parte es la que quiero que recordemos durante esta enseñanza, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted y yo, como hijos de Dios, que tenemos el temor de Dios, nosotros hicimos una decisión en recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, y ahí empezamos un caminar. Ahí empezamos algo diferente en nuestras vidas. Ya no caminamos en el camino ancho, sino que en el camino angosto. Amén. No es fácil, pero nosotros sabemos, ya no vamos a andar en consejos de malos. ¿Cuántos, siendo hijos de Dios, les gusta andar en consejos de malos? ¿Verdad que no? A sentarse en camino de pecadores o sentarse en silla de escarnecedores. Siendo nosotros hijos de Dios, tenemos un nuevo caminar, una nueva vida. Y esa nueva vida, una de las cosas que Dios nos manda es que leamos la palabra, que nos deleitemos la palabra, que aprendamos la palabra, el conocimiento. Pero hay algo interesante que es lo que quiero que nos enfoquemos. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, pero vamos a dar nuestro fruto a nuestro tiempo. Amén. Ahora, usted pregúntese a usted mismo, usted sabe la respuesta. ¿Cuántos años lleva usted conociendo al Señor? ¿Cuántos años tenemos ya conociendo a Cristo? Ya será hora de dar fruto, mucho fruto, ese fruto abundante. O somos neófitos que estamos aprendiendo la palabra, pero estamos en ese crecimiento. Ese árbol va creciendo poco a poco. ¿En qué momento de la vida estamos? Pero es importante que el Señor nos llama, nos manda a que demos fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Amén. Ahora, el fruto que Dios nos habla, hemos hablado siempre que hay un propósito en la vida. Dice el Señor que Él nos predestinó desde antes de la fundación de este mundo. Él nos conoció. Usted y yo no somos una casualidad, usted y yo no estamos por casualidad, no estamos aquí y yo no sé, de repente Dios quiere, tal vez Dios no quiere. No, cada uno de nosotros tenemos un propósito y un llamado. Y ese propósito, Dios sabe bien el propósito y lo ha sembrado en su corazón. Y hay un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados? ¿Sí? Usted y yo somos llamados. Ahora, hay un llamado personal. Yo estoy de acuerdo. Hay algunos que Dios los llamó a ser doctores, Dios los llamó a ser pastores. Hay un llamado personal, hay un llamado familiar, pero también hay un llamado como el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos un llamado como el cuerpo de Cristo. Y el pastor hace 2 semanas predicaba sobre el evangelismo. Y el evangelismo es un llamado no para 1, no para 2, no para 3, sino que dice, id y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Y la palabra se lo dice ¿a quién? A todos sus hijos, a todos nosotros, a todos esos árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y uno de los frutos que nosotros vamos a dar es evangelizar.
El momento que usted venga y usted se quite el miedo, el temor, porque el perfecto amor cubre el perfecto amor. Y Dios es. Y si usted y yo tenemos una buena relación con Dios, estamos llenos de, y va a haber temor. Ahí es donde vamos a echar afuera ese temor. Y usted va a poder venir y decir, yo le voy a hablar a él. Aunque tenga cara de limón, así todo enojado, pero yo le voy a hablar. Y le voy a decir, Dios te ama. Y de repente esa persona, ¿qué palabras? ¿Quién? ¿Cuántas personas dicen, a mí no me han dicho que me aman? Mucha gente hoy en día está esperando que le digan, Dios te ama. Solo con esa frase, el Espíritu Santo hace algo grande en el corazón. Entonces, uno de los frutos que tenemos nosotros es lo que predicaba el pastor sobre el evangelismo. Otro fruto es lo que predicaba el hermano Marlon la semana pasada sobre ser discípulo. Si somos hijos de Dios, si estamos en el Señor, uno de los frutos es, yo soy discípulo del Señor. Otro fruto es, ahora voy a discipular. ¿Sí? Como lo dice el llamamiento en el 28, Mateo 28, ¿verdad? Ir a ser discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándole las cosas que os he enseñado. O sea, primero fui un discípulo para aprender y ahora voy a enseñar y voy a discipular. O sea, que eso es un llamado como hijos de Dios para todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, y también el servir a Dios. Hay muchos llamados que tenemos como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Y muchas veces el pueblo de Dios, lastimosamente, estamos en un punto como que, no, esto sí es para mí, esto no es para mí, esto fue hecho para este hermano. Pero hay ciertos llamados que es para todos. Y el día de hoy, el tema que voy a dar es un llamado que es para todos. Dígale al que está a la par suya, te hablan a ti. No es para el que no vino, sino que es para todos y cada uno de los que estamos aquí. Y este tema es la intercesión. Dios nos ha llamado a orar. Por medio de la oración nos comunicamos con Dios. Y empezamos a crecer, empezamos a hacer ese árbol junto a corrientes de agua, esa agua que recibimos con nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Pero la oración después de ser una oración normal, que es una oración de una oveja normal, dame, provéeme y todo lo que termina con que es para mí, Dios pone un corazón en el Hijo de Dios. Y hay un crecimiento y empezamos a dar un fruto en donde ese fruto empezamos a interceder. Porque la palabra interceder no se trata de pedir por nosotros, sino que se trata de pedir por el prójimo. Amén. Vemos en la palabra de Dios el libro de Esther, la reina Esther. Voy a tratar de hacerlo rápido porque tengo bastante que quisiera compartir. Usted sí tiene tiempo, usted sí tiene el tiempo. Busque el libro de Esther, son 10 capítulos, es corto, no es muy largo, y lea el capítulo de Esther para que podamos ver el contexto completo de esto. Esther era judía, criada a la par de Mardoqueo. Mardoqueo era su primo, él la tomó desde pequeña, y Mardoqueo era una persona con el temor de Jehová. Él amaba a Dios, él conocía los mandamientos y los cumplía. Y Esther creció a la par de Mardoqueo. Ellos vivían en la capital del imperio persa llamado Susa, el cual el rey en ese tiempo era el rey Asuero. 127 provincias, él había hecho una fiesta de 180 días, 6 meses, no sé quién se puede imaginar eso, yo no me lo puedo imaginar, 6 meses de fiesta. Y no solo eso, sino que después de los 6 meses dice, voy a hacer 7 días más. A esos 7 días más, el último día, él viene y dice, yo quiero mostrar a la reina Vasti, a todos los príncipes de las provincias. Yo quiero que vean a la reina Vasti la belleza. Y la reina Vasti la mandaron a llamar, ¿qué fue lo que dijo? No quiero ir, no voy. El rey se enojó, la desechó, le quitó el reinado y empezaron a buscar el sustituto de ella. Y empiezan a buscar jovencitas de todos los 127 reinos. Y Mardoqueo era alguien que trabajaba en el palacio. Él dijo, bueno, mi prima Esther, ella es de buen parecer, ¿por qué no? Y entró dentro de Miss Universo, por decir algo, y fue escogida. Se ganó el corazón del rey y fue la reina. Esther, la reina del imperio de 127 provincias. Ahora, ¿qué sucedió? Había un oficial llamado Amán. Este oficial es tipo de Satanás, el cual se había ganado la confianza, era como el primer ministro en ese tiempo, y había ganado tanta confianza al rey que todas las personas cuando él pasaba se tenían que inclinar hacia él. Tenían que rendirle pleitesía, se arrodillaban hacia él,
y lo reconocían, lo honraban. Pero cuando él pasaba enfrente de Mardoqueo, Mardoqueo, ¿qué hacía? Él sabía muy bien que él se iba a inclinar delante solo y únicamente ¿de quién? De Dios. Y cuando Amán se dio cuenta que él no se inclinaba, él se enojó. Y vino y dijo, y la gente dijo, ay, ¿quién es este? La gente alrededor le dijo, este es Mardoqueo, es judío. No te respeta, porque mira, tú pasas y como que no existieras, no te honra. Entonces él decidió matarlo. Dijo, yo voy a matar a Mardoqueo, y no solo a Mardoqueo, sino que todo su pueblo, él es judío, ¿verdad? Y convenció al rey para que hicieran un decreto para que después de 8 meses todos los judíos fueran eliminados de esta tierra. Cuando ese decreto salió, Mardoqueo se puso en cilicio, empezó a orar, empezó a llorar, todo el pueblo judío empezó a orar. Todo el pueblo judío estaba en cilicio. ¿Cómo se sentiría usted si le dicen en 8 meses, Ishkamik, o sea, ya no más? Es difícil, ¿no? Nadie se pondría contento, al contrario, estaríamos muy preocupados, viviríamos muy preocupados. Entonces, Mardoqueo en un momento le llama a Esther siendo la reina, ¿no? Pero el rey no sabía que ella era judía, tampoco Amán sabía que ella era judía. Y ese decreto pues también le afectaba a ella. Mardoqueo le dice, Esther, este decreto ha salido. Y aunque tú estés allá adentro, no pienses que te vas a escapar, pero tú tienes que ir a interceder al rey por nosotros. Digan conmigo, interceder. Mardoqueo le dice a Esther, ve, intercede por nosotros al rey, porque algo tienes que hacer, porque no podemos dejar pasar estos 8 meses, ¿sí? Sin que nada suceda, porque necesitamos la salvación. Y Esther le dice, Mardoqueo, primo, pero lo que pasa es que el rey no me ha mandado a llamar, y en ese tiempo la ley era que si el rey no mandaba a llamar a las personas, no se podían presentar delante de él. Ay de aquel que considera locura se presentara delante del rey sin ser llamado. La consecuencia era la muerte. Al menos que el rey, a la hora de ver la persona que se había presentado sin haber sido llamado, el rey levantara el cetro de oro hacia adelante. Entonces viene Esther y le dice, pero, o sea, ¿te estás dando cuenta que me estás diciendo que vaya el riesgo que hay, ¿verdad? De que me maten. Y vino Mardoqueo y le dice, ¿qué sabes tú si para esta hora fuiste llamada y por esa razón y única razón tú estás sentada en el lugar donde estás? Y déjeme decirle, así como Esther, cada uno de nosotros estamos en un lugar en donde Dios nos ha puesto. No de casualidad estudias en la universidad donde estudias. No de casualidad estás en la empresa donde estás. No de casualidad es tu pareja, la pareja que tienes a la par, los hijos que nacieron. Señor, ¿por qué me diste estos hijos? Hay una razón especial. Hay un propósito de Dios. Dios es perfecto, ¿amén? ¿O Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Y Mardoqueo le dice, ¿y no será que por alguna razón tú estás ahí? ¿No será que Dios te ha enviado a ese lugar por este específico momento? Pero está bien, si no quieres ir, Dios mandará la salvación por otro lado, porque la fe de Mardoqueo era que él sabía que la salvación vendría al pueblo judío, porque ellos amaban a Dios y Dios amaba a ese pueblo. Pero Esther en ese momento reaccionó, maduró, empezó a recordar, porque me imagino que yo no sé cuánto tiempo reinó ella hasta cuando sucedió esto, pero su realidad cambió. De vivir en la casa de Mardoqueo, es la reina, ¿no? O sea, era la reina. Entonces su mente empezó a vivir cosas diferentes. La comodidad, los lujos, el servicio, o sea, tantas cosas que vivió ella. Yo no sé cuántos años. Entonces, cuando le dice eso, yo entiendo que en ese momento, cuando Mardoqueo le dice, ¿no será que Dios te puso? Y le menciona la palabra Dios, ella se acordó todas las enseñanzas que Mardoqueo le dio. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Cuál es el llamado y el propósito de Dios en tu vida? Muchas veces nos afanamos con el día a día y nos olvidamos que usted y yo tenemos un llamado, tenemos un propósito. Y nos ocupamos en el afán de todos los días. Y tal vez Esther estaba en su jacuzzi, estaba en su piscina, estaba tan ocupada en otras cosas. Pero en ese momento vino y dijo, ahora recuerdo lo que he aprendido.
Y tomó una decisión y le dijo a Mardoqueo, ok, yo voy a ir con el rey. Y no importa que yo muera. Oiga, esa posición ya es diferente, ¿no? Ya no es el temor, sino que dijo, Dios mío, ¿en quién voy a confiar ahora? En Dios. Ya no en mis fuerzas, ya no es Esther, ya no es la reina, sino que voy a confiar en el Señor. Yo voy a ir aunque me maten, pero voy a cumplir el propósito. Voy a hacer lo que debo hacer. Y algo interesante porque dice, yo voy a ir y me voy a presentar ¿para qué? ¿Para interceder por quién? Por el pueblo. Ellos no sabían que Esther era judía. Y ella, pues, lógicamente, en esa situación, ¿qué hubiera hecho? No dice nada. Aquí, el que corre, ¿cómo es? El que sale primero corriendo es el que se salvó. ¿Sí? Entonces, ella podría haber tomado esa actitud, pero ella dijo, no, yo estoy dispuesta a interceder. Incluso yo voy a dar mi vida por el pueblo. ¿Sí? Y le dijo algo interesante, le dice, pero hazme un favor, Mardoqueo. Dile al pueblo que también ore, ayune e interceda por mí. Y todo el pueblo se puso a interceder. ¿Será que la intercesión tiene poder? ¿Cuánto poder tiene la intercesión? La intercesión mueve el poder de Dios. El poder es de Dios, no es de nosotros. Usted y yo no es que tengamos el poder, no somos hijos de Dios. Pero por medio de la intercesión podemos dirigir ese poder hacia esa necesidad que hay. Hacia esa necesidad que hay. Ahora, Dios trabaja en nuestras vidas. Y hay algo que yo quiero enfocar en esta mañana rápidamente. Ezequiel 11:19 es un versículo conocido también, pero Dios trabaja en nuestro corazón, tal como es el hombre en su corazón, tal es él, ¿verdad? Sus pensamientos dependen de su corazón. De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, gracias. A ver si estaban poniendo atención. Ezequiel 11:19, ¿qué dice? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Digan conmigo, nuevo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Una de las cosas más importantes como hijos de Dios es que cuando nos convertimos, Dios nos quita un corazón de carne. Y Dios nos quita un corazón de piedra, y Dios pone un corazón de carne. ¿Cuál es la diferencia entre una piedra y un corazón de carne? La piedra siente, es dura, no hay nada, no hay sentimientos, no hay emociones, no me importa, soy frío, no me interesa, no es mi problema. Es que hay un decreto, su problema, yo estoy aquí arriba, ni te conozco, yo no sé quién eres, es consecuencia de lo que tú siembras. Y puede ser cierto. Pero Dios, ¿qué quiere para cada uno de nosotros? Un corazón de carne. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios? Cuando uno ve a alguien que realmente sí está con necesidad y de repente sí fue la consecuencia de lo que hizo, él decidió pecar y estar en medio de la borrachera y está tirado en el suelo. ¿Cuál es un corazón de carne y cuál es un corazón de piedra? Un corazón de piedra se lo merece. Se lo merece. Por gastarse el dinero en eso, por olvidarse de su familia. Sus hijos sufrieron por culpa de él. Y empezamos a criticar y empezamos a juzgar, y un corazón de piedra viene y juzga. Y es cierto, es cierto, es una consecuencia. Pero un corazón de carne, con la misericordia de Dios, ¿qué es misericordia? Un favor no merecido, oiga bien eso. No merecido. ¿Esa persona se merecía el castigo? Sí. Pero un corazón de carne cambia nuestro corazón. Cambia nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Y ese punto es el que quiero que veamos. Veamos este video, un videíto corto.
Aquí vimos varios ejemplos de personas que tienen corazones de piedra, insensibles. No me importa, no me interesa. De repente tengo una enfermedad y si me acerco mucho me la va a contagiar, me voy a infectar, ¿sí? Huele mal. Tantas cosas que muestra un corazón de piedra. Pero como hijos de Dios con un corazón de carne, ¿a qué hemos sido llamados? ¿A ser sensibles o insensibles? Aquí yo escribí varias palabras. La pastora menciona la palabra conmiseración. Tener conmiseración del prójimo. Compasión. Contrario a la crueldad y ser insensibles. La misericordia, que es lo que Dios nos enseña. Y lo repetimos con ese gozo, ¿no? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y lo repetimos. Y nos adueñamos de esa palabra y como hijos de Dios decimos, Señor, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿cuánto lo decimos para nosotros y cuántos decimos, esa misericordia no solo es para mí, sino que para mi prójimo? Para ese que está tirado, para ese que tiene necesidad, para los que están en el hospital tirados, para los que están en las cárceles encerrados. Es que ellos son culpables, sí son culpables, pero merecemos todos la misericordia de Dios. Hagámonos esa pregunta. La misericordia contra la impiedad. Lo que decía hace un momento. Es que la justicia, es que el castigo. Empezamos a juzgar. La solidaridad, el preocuparse por alguien más versus la indiferencia o el despreocupado. No es un problema. Es algo que se escucha mencionar mucho hoy en día. No es mi problema. Yo no sé si usted ha visto en otros países que hay tanta insensibilidad. Yo una vez estaba en Estados Unidos, en una ciudad en Los Ángeles, que hay muchos guatemaltecos. Yo me acuerdo que me habían prestado un vehículo y se me descompuso. Y yo lo que hice fue llamar a un familiar que yo había visitado, a esa persona y le digo, mira, fíjate que se me descompuso el vehículo. ¿Será que me pueden venir a ayudar a alguien, algún amigo, algún conocido? Y tristemente, ¿sabe cuál fue la respuesta? No hay nadie. Y yo pensé, si yo estuviera en Guatemala, en ese tiempo asistía a la iglesia, teníamos un grupo grande, una coinonía, orábamos unos por otros, intercedíamos unos por otros, y me acuerdo que cada vez que una persona tenía algún problema, llegaban 10 vehículos. La gente se como que, este escándalo, ¿qué pasó? Y teníamos ese amor, ese interés, eso de que en qué te puedo servir. Aunque sea solo aquí yo estoy para apoyarte. Y vemos cómo hoy en día ese corazón ha cambiado. Y es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que Dios nos quiere dar corazones de carne, no corazones de piedra. Amén. Empatía, interés, contrario al egoísmo. El egoísmo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el egoísta? Solo piensa en él. No piensa en los demás. Ahí las personas querían pasar, ¿no? Y si estaba estorbando, pues lo empujó, le botó el bastón que utilizaba para caminar el ciego y no le importó. A la niña que iba con las muletas, el señor llevaba prisa, se lo botó. ¿Y qué? ¿Le importó o no le importó? No le importó. No le interesó. Mientras que la señora vino, hasta la cargó. No era una jovencita, no era alguien que hace pesas, era una señora mayor. Y aún así, aunque me cueste o no me cueste, yo voy a hacerlo. Amén. Entonces, el corazón es algo tan importante para poder hablar sobre la intercesión. Por eso estoy dedicando un tiempo antes de entrarle de lleno a la intercesión, el corazón de un intercesor. Para poder ser un intercesor, no tenemos que pensar solo en nosotros. Cuando usted y yo llegamos al cristianismo, está bien que usted venga y diga, Señor, yo no tengo paciencia, dame paciencia. Señor, quítame este mal. Señor, ayúdame. Señor, yo y yo. Está bien. Es el inicio. Pero hay un momento en donde el Señor nos enseña, por ejemplo, en la cruz del Calvario. Vemos que la cruz del Calvario se compone de la línea vertical y la línea horizontal. La vertical es nuestra relación con Dios.
Eso es lo que significa. Usted y yo empezamos con nuestra relación con Dios, y cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, aprendemos principios, aprendemos palabra de Dios, aprendemos que su palabra dice, así como amas a Dios, ¿cómo tienes que amar a quién? Uno de los propósitos, en Mateo, en la palabra de Dios dice bien claramente, Mateo 22, 36, 40, lo voy a leer. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el superior? ¿Cuál es el mandamiento principal sobre todos los mandamientos? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Amarás a quién? A Dios. ¿Y por qué Dios primero? Porque Él es la fuente. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón si no tenemos una relación con Dios. No podemos empezar a amar y tener un corazón de carne si no conocemos a Dios, porque la fuente del amor es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo semejante, que es la parte horizontal, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú has orado al principio por ti, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, mi carácter, mi paciencia, Señor, esto, Señor, lo otro, mi enfermedad, lo que tú quieras. Hay un momento donde tú vienes y empiezas a interceder por ti, por tu prójimo. Amén. Entonces, esa es la parte que tenemos que pensar. Ahora, yo quiero leer rápidamente en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, y vamos a leer el capítulo 4, versos 7 al 21. Tal vez me voy a saltear algunos versículos, pero solo quiero que veamos, el apóstol Juan, él quería transmitir algo a las personas que leyeran esta carta. El interés de Juan era, número uno, la fe en Jesucristo. Él quería transmitirle a todas las personas la importancia de la fe en Jesucristo. Número dos, la obediencia de la palabra de Dios. Y número tres, el amor de Dios y a los demás. Y Juan escribe por eso casi en los últimos capítulos de esa carta, porque primero habla de la fe en Jesucristo, después habla sobre la obediencia de la palabra, y producto de eso, ser hijos de Dios, número uno, la fe en Jesucristo. Número dos, la obediencia a su palabra, es el crecimiento, árboles plantados junto a corrientes. Y número tres, daremos fruto a su tiempo, que es el amor a Dios y el amor a los demás. Entonces, 1 Juan 4, del 7 al 21, dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es lo que platicamos, ¿no? Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuántos han confesado eso? Amén. Nos habla a nosotros. ¿Qué sucede? Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Vámonos al 20. No, sigamos leyendo el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así como nosotros en este mundo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. No hay excusa.
que no vamos a amar al prójimo por miedo, por temor. No hay excusa, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene temor le falta. ¿Cuál es la receta aquí del doctor de doctores para alguien que tiene temor? ¿Cuál es la receta? Aquí lo dice. Aquí está el sello de Dios, del Espíritu Santo. Es una receta legal que usted va a cualquier farmacia y le van a dar. No. ¿Sí? Cualquier problema de temor es por medio del amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, oiga bien esto, es que yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, este es. Repitamos. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿qué dice la palabra? Aquí lo dice, usted lo repitió, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, y el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Qué importante es tener un corazón dispuesto para no solo recibir de Dios, sino que para dar lo que hemos recibido. Amén. ¿Qué es interceder? Interceder es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien. Es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien, y no importando quién sea esa persona. ¿Sí? O librarlo de un mal. Abogar, mediar, intermediar para defenderlo. Es la acción de uno que busca el bien del otro. Buscar el bien del otro. ¿Cuál es el corazón de Dios para sus hijos? Son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. ¿Sí? Mis planes son mucho mejores que los planes que tú tienes en tu mente. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedir. Él sabe que nos conviene más. Dice, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos. A veces pedimos y pedimos mal. Más que yo tengo ganas de un carro y tal vez no es el momento. Y empezamos a pedir y a clamar, Señor, en tu palabra dice que tú, el que pide recibe, el que busca y el que toca se abrirá. Y yo necesito un vehículo, Señor, y el Espíritu Santo está a la par, hablando en lenguas, intercediendo por uno, y dice, eso no es lo que necesitas. Tú lo que necesitas es otra cosa. Es un mejor empleo. Tú necesitas administrar bien tus finanzas. Tú necesitas llenar esa hojita que mandó el pastor la primera semana de enero, que se llama, ¿cuánto la han llenado? No. ¿Cuánto lo están cumpliendo? No levanten la mano. El Espíritu Santo está orando por nosotros y diciendo, no, a ti lo que te conviene es primero hacer esto. Y después, a causa de esto, si tú administras bien tus finanzas, ahora sí vas a poder comprar tu carro. Porque el Espíritu Santo sabe mejor que nosotros. Amén. Entonces, la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguir un beneficio, para conseguir el perdón incluso, es interesante interesarse por los problemas de otro. ¿Cuántos se interesan por los problemas de otro? Hay algo que el pastor hace que no es fácil, y es la consejería. ¿Cuántos de ustedes ha dado consejería? Y cuando usted ha dado consejería o ha escuchado la otra parte, usted se ha cargado de lo que usted está escuchando, de lo que vive la persona, de la necesidad, de la circunstancia, de los problemas que está viviendo esa otra persona. Y muchas veces hay personas que dicen, no, yo lo que tengo que hacer es, entro aquí, salgo aquí. Así, pero un verdadero intercesor vive, sufre, llora con el que llora, como dice el pastor, ríe con el que ríe. Y realmente siente lo que está pasando en ese momento. Ese es un verdadero intercesor. Nosotros no fuimos llamados a ser insensibles, no fuimos llamados a decir, bueno, voy a cumplir, pero no me va a interesar. Dios quiere que usted y yo seamos verdaderos intercesores. ¿Cuántos quieren ser verdaderos intercesores? El ser un verdadero intercesor es cuando la palabra dice, y daréis fruto. Es un fruto como hijo de Dios. Usted y yo fuimos llamados a ser intercesores, no los que vienen antes de las 11, no los del ministerio de intercesión, sino que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a interceder, no solo por mi familia, sino que por el prójimo. Dice la palabra, y me seréis testigos, ¿dónde? Primero, ¿en dónde?
en Jerusalén, que es la capital, ¿no? Después, ¿en dónde? En Judea, que es como decir el departamento o el país. Y de ahí, Samaria, dice. Samaria, que es un área mucho más amplia. Por decir, el país, Judea, de ahí en toda Europa o toda Centroamérica, y de ahí hasta el fin del mundo. El fin del mundo es el fin del mundo. Todos. Usted y yo somos testigos. Usted y yo hemos sido llamados a interceder por lo que está pasando en todo lugar. Dios nos dé un corazón conforme a Él. En la alabanza que cantábamos decía, Señor, yo quiero ser un reflejo de tu amor. ¿Se acuerdan? La alabanza. ¿Y cuántos lo cantaron con un corazón diciendo, Señor, yo realmente quiero ser un reflejo tuyo? Y si usted y yo reflejamos a Dios, ¿qué es lo que vamos a reflejar? La misericordia. Y vamos a tener un corazón para interceder. Vamos a tener un corazón para interceder. Amén. Interviniendo en su favor para conseguir un beneficio, el perdón, eso lo mencioné. Interesarme por los problemas de otros, dispuesto a tomar el lugar de otro. No es mi problema, mencionamos muchas veces. No es que sea mi problema. No me importa. Cada quien con lo suyo. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? Y muchas veces, ¿no? No es mi problema. Voy a leer este versículo, solo lo voy a leer y vamos a seguir el siguiente punto. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El sábado pasado quería llamar al pastor y le dije, pastor, ¿no me puedes cambiar el tema? ¿Por qué me puso este tema? Y yo me sentí confrontado todo el tiempo que estudié este tema. Me sentí muy confrontado. Yo no sé usted cómo se siente, pero yo me sentía muy confrontado y me siento confrontado. Amar a los que me odian, bendecir a los que me maldicen, los que ven mi enemigo. Esto realmente es algo que tenemos. Por eso es que empecé, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que daremos su fruto a su tiempo. Esto, ¿sabe qué me da a entender a mí? Necesito crecer. Necesito entender mejor el amor de Dios. Necesito tener una relación más íntima con el Señor para entender el amor a Dios, para que ese amor realmente ministre mi corazón y yo pueda dar ese amor. Porque nadie puede dar lo que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Y si no tenemos el amor de Dios, no podemos dar el amor de Dios. Y yo me di cuenta que a mí me hace falta mucho. Por eso me siento. Yo no he llegado al nivel de poder hacer eso. Pero esa es mi meta. Yo creo que es la meta de todos. ¿Eh? Veamos algunos intercesores en la palabra de Dios. El centurión. Mateo 8:15 al 13. Voy a parafrasearlo. Bueno, yo creo que sí tenemos tiempo. Vamos a buscarlo. Mateo 8, del 5 al 13. ¿Quién era un centurión? Un oficial romano a cargo de por lo menos 60 hasta 100 soldados. ¿Era cualquier persona? A cualquier persona se le podía confiar 100 soldados, parte de una legión. Varios centuriones componían a una legión. Yo no sé cuántos centuriones, pero no sé si eran 20, 25 centuriones en una legión, pero eran parte de una legión. O sea, era una cantidad grande. Pero un centurión era alguien importante, no era cualquier persona. Y dice Mateo 8, del 5 al 13, dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión. ¿Y qué hizo un centurión? Esa palabra me gusta. Un centurión romano, un oficial con 100 hombres a cargo. Vino, se le presentó a Jesús, ¿y qué hizo? Alguien que intercede es alguien que tiene humildad. No es mi uniforme, no es mi puesto, es que usted no sabe quién soy yo. El centurión sabía qué era lo que él quería hacer. ¿Qué es lo que él quería? Él quería interceder por alguien más. Y él vino a rogarle a Jesús.
Se presentó ante Jesús no como yo soy un Señor. Aquí están mis credenciales. Miren mis medallas. Yo he ganado tantas. No, Él se humilló. Se humilló y se presentó delante de Jesús y le estaba rogando. Se presentó delante de Jesús rogándole y diciendo, Señor, ¿quién? Mi hijo, mi esposa, ¿quién? ¿Qué corazón? Yo no sé si usted lo ve como yo lo veo, pero muchas veces no nos interesamos en las personas que uno cree que son las personas más insignificantes. No, él es un peón. No, él es un ayudante albañil. No, un centurión preocupado. Un corazón para interceder, para rogarle a alguien más, no por él, no por su familia, no por su esposa, no por sus hijos, sino que por un siervo, por un criado. ¿Qué lección? Yo no sé usted cómo se siente. ¿Qué lección nos está dando este centurión a nosotros? Lo está haciendo así. Y nosotros es fácil amar a los que nos aman, es fácil amar a nuestros hijos, es fácil amar e interceder por la familia, es fácil hacer todo eso con la gente que uno ama, uno quiere. Pero ¿qué hay de los enemigos? ¿Qué hay de un siervo que realmente es alguien como, por decir, insignificante? Pero para Dios nadie es insignificante. Para Dios dice la palabra que Dios, en el corazón de Dios, es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie, dice nadie. No importa qué hizo esa persona, no importa el pecado que cometió, no importa su puesto, no importa no importa nada. Porque en el corazón de Dios, Él no quiere que se pierda. Muchas veces somos jueces y somos buenos para juzgar. Y somos buenos para decir, se lo merece, sí, Él hizo esto. Cuando Dios buscó a Samuel, cuando desechó a Saúl, ¿qué estaba haciendo Samuel? Llorando. ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl si yo ya lo deseché? Él fue desobediente, hizo esto, afuera. En el corazón de Samuel, de un intercesor, ¿cuál fue el corazón de Samuel? Él lloraba por Saúl. Él clamaba por Saúl, misericordia para Saúl. Por eso yo también fui confundido. Hace poco andábamos de viaje y fuimos a un país donde la homosexualidad es como muy común. De cada 10 hombres, 3 eran homosexuales, sin exagerar. Y mencionábamos con mi esposa, esto parece Sodoma y Gomorra. Y decíamos, y por eso es que hemos oído que en este país hay tsunamis, porque hace unos años hubo, no sé si 2 tsunamis en ese país. Y empezamos a juzgar. Va a venir juicio contra este lugar, algo va a suceder. Y de ahí cuando me toca estudiar, mire, me sentí. Cuando yo miraba pasar a esas personas, lo que tenía que hacer era, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, toca sus corazones. Señor, que te conozcan. Eso tenía que haber hecho yo. Y no lo hice. Y les soy sincero y lo digo, porque me hace falta mucho. Este tema estaba fuerte, pastor. Todos merecemos la misericordia de Dios. Absolutamente todos. El centurión vino y le rogó a Jesús. Le rogó a Jesús por su siervo. Y Jesús, ¿qué fue la respuesta? Vamos, no hay problema, vamos. Y sabemos la historia que el centurión dijo, no hay necesidad que tú vayas. Así como yo tengo personas amando, tú tienes la autoridad para enviar la palabra y decir, sé sano y él será sano. Me gusta tu fe. Otra característica de un intercesor en la fe. Si usted va a ser un intercesor y usted va a ir a la fuente de vida, usted va a ir al poder de Dios, usted va a ir a Dios a interceder, usted debe saber, debe tener la fe, la convicción, la certeza que usted está yendo donde está la respuesta. No está probando, no es un tal vez. El centurión no dijo voy a ver qué pasa. El centurión, él fue decidido porque él sabía que iba a obtener esa respuesta para su ser. ¿Qué corazón es? Su humildad, su disposición y su reconocimiento de dónde está la autoridad y el poder.
Un intercesor sabe dónde está la fuente del poder. El intercesor tiene la capacidad. Aquí está Jesús. Ahí está el poder de Dios. Pero el centurión está aquí. Y el siervo está allá. ¿Qué hizo el centurión? Fue y dirigió el poder de Dios hacia su siervo. ¿Qué es lo que voy yo? El intercesor tiene la capacidad de ir a dirigir el poder de Dios para que el milagro suceda. Usted y yo como intercesores tenemos la capacidad de dirigir el poder de Dios para que los milagros sucedan. Para que las respuestas vengan. Eso fue lo que hizo el centurión. Mateo 9, el paralítico más adelante. Y vinieron a Jesús estos 4 amigos. Si quieren lo leemos aquí. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Usted ya se lo imaginó, ¿no? Un paralítico tendido ¿en qué? En una cama. Se me imagino que las camas de antes eran de madera, ¿no? Y pesaba. Más el paralítico encima. Y si no se había levantado hace una semana o un mes, el olorcito era bonito, ¿no? Era también especial. Pero los intercesores, estos amigos, estas personas, vieron la necesidad. Vieron el poder de Dios. Y dijeron, si llevamos la necesidad al poder de Dios, va a tener respuesta. Y eso es lo que hace un intercesor. Identifica la necesidad, identifica la fuente de las respuestas y lleva la necesidad delante de Dios. Señor Jesús, que hay una necesidad. Llevaron a ese paralítico y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama y al ver Jesús la fe de ellos, otra vez la fe. Debemos de ser hombres y mujeres de fe para ser intercesores. Y viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo y tus pecados son perdonados. Y al final el paralítico salió ¿cómo? Caminando. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Moisés fue un gran intercesor por el pueblo. Moisés vivió tantas cosas como un pueblo rebelde que se quejaba, que no quería nada. ¿Cuántos de ustedes dicen, ya, me tienen la capacidad? Mira, ya no. ¿Cuántos podemos pensar en lo que Moisés vivió? Bajando del monte y el becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, no los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Ten misericordia de ellos. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer con ellos. Un intercesor tiene la capacidad de mover el corazón de Dios para que la misericordia de Dios fluya y venga hacia el que usted cree que es imposible. Un drogadicto, alguien que está atado en cadenas, alguien que está en una prisión. Dios tiene la capacidad. Con Pedro, la iglesia primitiva, ¿qué es lo que estaba haciendo? Orando sin cesar. 16 guardias, 4x4, dice, 4 grupos de 4, 16 guardias y Pedro ahí metido. ¿Y la iglesia qué estaba haciendo? Orando sin cesar. Sale Pedro milagrosamente siguiendo al ángel, los guardias ni cuenta se dan, se abren las puertas, él regresa donde están las personas. ¿Y cómo los hay haciendo? ¿Qué hay haciendo a las personas? Intercesores. Un día le preguntaron a un gran evangelista que había ganado miles de almas. ¿Y cuál es el secreto? ¿Por qué? Dinos, ¿qué es lo que estás haciendo? Vengan conmigo. Y los llevó a un cuarto atrás. Y había un grupo de intercesores llorando, llorando por los pecadores, poniéndose en la brecha, arrepintiéndose de todo corazón. Por todas esas personas había un grupo de intercesión. Miren, muchas veces podemos ver tal vez alguien predicando o algo y dice, qué bonito estuvo, o tocó mi corazón. Y de repente no es la persona, no es ese vaso, sino que hay un grupo atrás intercediendo. Y lo que sucede en ese momento, tal vez no es la persona que tiene el micrófono, sino que es un grupo. Son esas personas que vienen antes de las 11 de la mañana diciendo, Señor, que tu palabra penetre, que tu palabra entre hasta lo más profundo, que rompa las coyunturas, los tuétanos, Señor, que esa palabra sea algo que impacte los corazones. Esos son los intercesores.
Y muchas veces vemos lo que vemos de enfrente, pero no nos damos cuenta que hay alguien intercediendo. Y eso sucede. ¡Hala, qué bueno! Este joven era un drogadicto y ahora se volvió a Dios, ¡qué bueno! Pero nadie sabe, porque el intercesor no se muestra. El intercesor no es alguien que se le aplaude, que se le premia, que se le da un diploma. El intercesor es alguien que está haciendo lo que tiene que hacer y no mostrándose al público. Esa persona que fue salva es porque hubo un intercesor intercediendo por esa alma. Moisés, él fue un gran intercesor. ¿Por qué fue un gran intercesor? Porque él vivió con un pueblo que se negaba, que peleaba, que hablaba, murmuraba, hacía, deshacía, hicieron el becerro de oro. Y vemos en Números 21, 5 al 9, no lo vamos a buscar, léalo después, habla que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Hermano, aquí hay alguien hablando mal de ti y te dio duro. Y habló pestes. Y te hizo lata, sí, habló cosas que no te imaginas. Pero te quiero pedir un favor, ora por el hermano. Pues por interceder tiene problemas. ¿Será que puedes orar? Eso le sucedió en Números 21, 5 al 9. La palabra de Dios dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y empezaron unas serpientes a salir y todo venenosas. Y cuando los mordían ellos, cuando la serpiente mordía a las personas, ellos morían. Y empezó la mortandad. Y llegaron a Moisés. Miren eso. ¿Sabían quién tenía el poder de la intercesión? ¿Sabían? Ellos sabían que Moisés tenía un corazón de intercesor y que él tenía acceso al Padre, a la fuente de la solución, a la fuente de vida. Ellos estaban muriendo. Y fueron con Moisés y por favor, ve y ruega por nosotros a Dios porque estamos muriendo. ¿Y Moisés qué dice la Biblia? Lo pensó, empezó a decir, bueno, si me piden perdón, pues yo intercedo con ustedes. Ustedes hablaron mal de mí. Entonces depende, ¿no? Momento, todo va en orden. Primero lo primero. ¿Ustedes hablaron mal de mí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Arreglemos eso primero. No. Moisés inmediatamente, ¿qué hizo? Dice la palabra. Empezó y oró a Dios, intercedió por el pueblo. ¿Y Dios qué hizo? Moisés, cuando él intercedía, decía, tú eres, ahí es donde está, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Un intercesor conoce otro aspecto importante. Un intercesor conoce los principios y la palabra de Dios. Cuando un intercesor intercede, habla la palabra de Dios. Señor, recuérdate que tú, en tu palabra dice que tú eres tardo para la ira, grande en misericordia. Eso es lo que hace un intercesor. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, como árboles plantados junto a corrientes que nos deleitamos con la palabra de Dios día y noche, nosotros tenemos que conocerlo. Si no, ¿cómo vamos a interceder? ¿Cómo va a interceder si usted no conoce los atributos de Dios? Usted no sabe quién es Dios. ¿Cómo usted le va a pedir a alguien sin saber quién es Él? ¿Qué puede hacer esa persona? Pero si usted conoce a Dios, conoce el poder de Dios, sus atributos. Señor, tú eres tardo para la ira, grande en misericordia. Tú cambias el lamento en baile. Usted ve a alguien lamentándose, Señor, tú cambias el lamento en baile. Usted ve a alguien en cilicio, Señor, tú cambias el cilicio por gozo. Usted confiesa. Luego cuando usted ora, usted tiene que orar la palabra. Pero para orar la palabra usted sí lo tiene que saber. Entonces Moisés en ese momento le dice, tú, Señor, eres tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué fue lo que hizo Jehová de los ejércitos? Ok, haz una culebra de bronce, si no estoy mal, ponla ahí y todo el que mire, sanará. Todo el que mire, sanará. Esas serpientes que picaban dejaban veneno. Y ese veneno es tipo del pecado. Y ese veneno desaparecía ¿cuándo? Cuando miraban a la serpiente. Vemos en Juan, aquí lo había anotado, en Juan 3, 14, 16, cuando le hablaba a Nicodemo. Así como esa serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre será levantado y el que mire será salvo. Y eso fue lo que sucedió en el desierto. Todos aquellos que fueron picados por la serpiente, el que mire la serpiente será salvo. No tendrá muerte.
queremos ver el poder de Dios en nuestra familia, interceda. Dios quiere que seamos intercesores. Dios quiere que usted y yo seamos intercesores. Lucas 11 del 5 al 10. Vamos a ir a Lucas 11 del 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Lucas 11 del 5 al 10. Les dijo también, ¿quién? Jesús hablando, ¿no? Jesús está hablando. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él ¿cuándo? A medianoche. No sé cuántos de ustedes les gusta salir a medianoche. Es el peor momento, ¿no? O sea, yo quiero estar durmiendo, pero ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. ¿El pan para quién era? Para él. Pero un amigo que se apareció de repente, un paracaidista. Muchos dicen, no, aquí paracaidistas no recibimos, sino que hagan cita, que avisen con 3 días de anticipación, ¿verdad? Así dice mi esposa. Un paracaidista le cayó a este amigo y no tenía que darle de comer. Y fue con otro amigo. Número 1, el intercesor sabe dónde está la fuente, dónde está el pan. Usted y yo como intercesores sabemos quién tiene la respuesta. Y es nuestro Dios grande y todopoderoso. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel poniéndole desde adentro le dice, oye, no me molestes. La puerta ya está cerrada, mis hijos están durmiendo, están conmigo en la cama y no puedo levantarme y dártelos. 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ¿por qué? Por su importunidad, ¿qué hará esa persona? Se levantará, y oiga bien esto, y le dará 3 panes. ¿Qué dice la palabra? ¡Oh! Un intercesor. Usted tal vez está pidiendo por sanidad, pero Dios trae el paquete completo, todo lo que esa persona necesita. Usted está intercediendo por la sanidad de alguien. Y Dios no solo le va a dar la sanidad, sino que también va a salvarlo a él y a su familia. Porque Dios sabe qué es lo que él necesita. Y cuando somos inoportunos, cuando no estamos en el momento correcto, a medianoche, ¿quién se le ocurre a medianoche venir a tocarme la puerta a pedirme pan? Pero por su inoportunidad, un verdadero intercesor no le importa cuándo es oportuno o inoportuno. Esa mujer, esa viuda que fue con ese juez, hazme justicia, y hazme justicia, y hazme justicia. Y ese juez dice que no tenía ni temor a Dios ni respeto a los hombres, dice la palabra de Dios. No tenía. O sea, no le importaba nada ni nadie. No le importaban los hombres, no le importaba a Dios. O sea, que ella decía que se le pegaba la regalada gana. Pero la viuda, ¿qué hizo? Insistió, persistió. Ella fue inoportuna, ¿sí o no? Y por esa inoportunidad, ¿qué dice? Le va a llevar y le hizo justicia a la vida. Nosotros como intercesores no podemos parar. Daniel lo hizo 21 días ayunando y orando por el pueblo. Y no paró. Y el ángel se atrasó. Y no importa que se haya atrasado, pero él siguió y siguió y siguió. No dijo 7 días, ya es suficiente. No, ya no. Ya Dios ya no me oye. No. Un intercesor tiene un corazón en donde él insiste, él persiste, es inoportuno. No importa si es a las 3, a las 12, a la 1, a las 2. No importa si a la... O sea, no importa. Usted como intercesor tiene que tener un corazón persistente. Y aquí vemos a este amigo que dijo, tengo a alguien en mi casa que tiene una necesidad. Él viene de viaje, él está cansado, no ha comido durante tantas horas. Él tiene una necesidad y yo no tengo para ayudarle, pero yo sí sé quién puede. Usted y yo no podemos perdonar pecados, pero sabemos quién puede perdonar pecados. Usted y yo no podemos sanar, pero sabemos quién puede sanar. Usted y yo no podemos sacar de la cárcel, pero sabemos quién puede. Usted y yo tal vez no podemos romper cadenas, pero sabemos quién puede. ¿Sí o no? ¿Usted sabe quién? ¿Qué es lo que hace falta en Dios? Ezequiel 22:30, que lo hemos leído. ¿Qué es lo que hace falta?
Gloria a Dios. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese. Y no lo hallé. Qué precioso fuera que los hechos de los apóstoles siguiera escribiendo la historia con la inspiración del Espíritu Santo y dijera, si en el 2025 había una iglesia llamada Ministerios Hechos de Amor que se pusieron, hicieron vallado y dispusieron su corazón, que Dios le había puesto un corazón de carne y no de piedra, y decidieron hacer vallado y ponerse en la brecha. Somos como árboles plantados junto a corriente que da su fruto a su tiempo. El primer fruto es la oración. Usted y yo, cuando empezamos, aprendemos a orar. El primer fruto es la oración, pero el siguiente fruto después de la oración es la intercesión. Usted viene y aprende a interceder por otros. Cuando usted ora, no solo ora por usted, sino que empieza a orar por su familia. Después de su familia empieza a orar por sus vecindarios, por su trabajo, por la gente alrededor. Después usted llega a tener la capacidad de orar por su nación, por otras naciones hasta el fin del mundo. Oración, intercesión, y después de ser un buen intercesor, usted, el otro fruto que usted va a dar es ponerse en la brecha. Ponerse en la brecha es sufrir lo que el otro está sufriendo. El otro no tiene arrepentimiento, el otro no le interesa, pero usted por amor, por misericordia, usted se va a poner en vez de esa persona. A mí me pasó hace un par de semanas, el pastor me dice, ora por el hermano. Yo en ese momento decía, Señor, ¿qué voy a orar por él? ¿Qué voy a orar por esa persona? Dice, Señor, ayúdame. Y lo que hice es ponerme en su lugar. Yo empecé, Señor, y cuando yo pronunciaba mis palabras, era como orando por mí mismo. Pero yo estaba en la brecha por esa persona. Señor, ayúdame. Y mire, algo sucedió que impactó mi corazón. Yo empecé a derramar lágrimas. Y no es que yo dijera voy a llorar. O sea, cuando yo me puse, yo sentía el dolor que había ahí y yo empecé a llorar. Empezaron a caer las lágrimas y no es que yo estaba dispuesto o quería, sino que simplemente yo sentí que estaba en la brecha, estaba por esa persona. Yo estaba sufriendo lo que él estaba sufriendo. Yo estaba sintiendo lo que él sentía. Había una desesperación, había un clamor por Dios, Señor, te necesito, ayúdame. Y yo sentí eso y yo empecé a llorar. ¿Cuántos han visto en las batallas las murallas y los castigos? Cuando alguien va a atacar una muralla o un castigo para entrar, ¿qué es lo primero que hace? Derribar parte de esa muralla, ¿no? Esa es una brecha. Causar que se abra una brecha para que puedan entrar el enemigo. ¿Y qué es lo que sucede cuando una brecha se abre? Inmediatamente mandan a todos los soldados para hacer un vallado para que no entren, ¿sí o no? Ya nos conquistaron, ¿no? Y muchas veces nosotros, nuestra familia, tenemos una muralla y el enemigo viene y nos tira y hace un agujero ahí. ¿Quién está dispuesto a hacer ese vallado por su familia? ¿Quién está dispuesto a hacer ese vallado por su familia? Para que el enemigo no entre. Y ponerse en la brecha. Tal vez esa brecha se abrió por el pecado por su pecado, el pecado de su pareja, el pecado de su hijo, no importa, pero en su familia, ese castillo, ese palacio, esa muralla que usted tiene, alguien de sus hijos vino y pecó y abrió una brecha y el enemigo está entrándose por ahí. ¿Usted está dispuesto a ponerse en esa brecha? ¿A ponerse en el lugar de esa persona? Si es difícil hacerlo por la familia, ¿no es imposible? Cuanto más por el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere levantar intercesores. Yo sé que aquí hay intercesores ya. Hay muchos intercesores. Pero Dios quiere levantar a todos y a cada uno de nosotros como intercesores. Para que intercedamos por nuestra nación. Que intercedamos por una diferente Guatemala. Que intercedamos por una iglesia diferente. Nuestra familia. Nuestra sociedad.
usted y yo tenemos un llamado. Con esto termino. ¿Quién es el mejor ejemplo de intercesión? Jesucristo. Amén. Jesucristo vino a esta tierra a morir por sus pecados, murió por nuestros pecados. Eso es intercesión. Eso es ponerse en la brecha. Esas lanzas que tiraba el enemigo a ese vallado que hicieron para que no entrara a la muralla. Esas personas que estaban ahí, aquí no pasan, aquí no pasan. Esas flechas, esas espadas que venían. Eso se puso en la brecha. Él se puso en la brecha. El ministerio de la intercesión, Jesús la hizo en todo momento. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún así Él también resucitó, gloria a Dios. El que además está a la diestra de Dios, está a la par del Padre, el que también intercede por nosotros. Yo cuando leí esto, yo lo había escuchado muchas veces. Sí, Jesús intercede por mí. Y usted lo ha escuchado muchas veces, pero yo, en este momento, vino algo a mi mente. Y dije, ¿cuánta ira de Dios a causa de mi pecado, a causa de cosas que yo he hecho, no han sucedido porque Jesús estuvo ahí intercediendo por mí? Señor, ten misericordia de Él. Señor, ten misericordia. ¿Cuántas cosas usted y yo no hemos vivido? Consecuencias, juicio de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado. Porque Jesús está a la par intercediendo por usted y por mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por eso. Sabemos que Jesucristo y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. ¿Cuántos saben que usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes? La palabra de Dios en los evangelios dice que usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes para dar sacrificio santo. Y en Apocalipsis dice que usted y yo hemos sido nombrados y llamados como reyes y como sacerdotes. Usted tiene una vestidura real y sacerdotal. Hablemos de la vestidura sacerdotal. Usted y yo hemos sido llamados como sacerdotes. El efod se llama él. Tenía una tela en medio en el pectoral con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Una de las funciones del sacerdote, ¿qué era? De las principales, interceder. Una de las principales funciones que tenía el sacerdote era interceder ¿por quién? Y para que no se le olvidara, estaban las 12 piedras, las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué no en los brazos? ¿Por qué no en las piernas? ¿Por qué no en la espalda? ¿Por qué en el pecho? ¿Qué tenemos en el pecho? Para sentir. Para que Él llevara esa carga que tenía las 12 tribus. Esas necesidades que tenía ese pueblo, ese clamor, ese dolor, todo lo que ellos estaban sufriendo, el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios. Señor, te presento el clamor de Dios. Para interceder, para presentarse delante de Dios. ¿Por quién? Por el pueblo. Usted y yo tenemos ese efod de sacerdote. Usted tiene ese efod de sacerdote. Una piedra es su familia, otra piedra es los demás, el prójimo, los que usted conoce, y cada piedra simboliza a alguien en su vida que usted conoce. Cada piedra simboliza a alguien que usted conoce, y eso está en el pecho. ¿Para qué? Para que usted sufra con los que sufren. Lloren con los que lloren, ríen con los que ríen. Usted se pueda poner en la brecha y decir, Señor, me presento delante de ellos. Ten misericordia. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Yo quiero hacer algo en esta mañana. Y estoy seguro que Dios ha puesto en su corazón más de alguna persona que usted dijo, yo tengo que interceder por esta persona. No sé si es su hijo, su pareja, no sé si es alguien que usted conoce que tiene necesidad, una enfermedad, alguien que está sufriendo.
Y no importa si esa persona se lo merece o no se lo merece. No importa si esa persona conoce o no conoce a Dios. Pero Dios pone esa carga en un verdadero intercesor. Ama a ese prójimo. Yo creo que tomemos unos minutos para que usted ore por esa persona. Usted interceda ahora en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos y órale al Señor. Interceda por esa persona que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, ante el trono de tu gracia, Señor, como intercesores. Danos un corazón como el tuyo, un corazón de carne. Permítenos sentir el dolor, Señor. Permítenos sentir la angustia, la necesidad de mi prójimo, el cual estoy presentando delante del trono de tu gracia. Señor, yo lo levanto y lo presento delante de ti, rogándote con humildad. Yo me postro delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, ten misericordia de esta persona. Trae sanidad. Trae, Señor, restauración. Rompe las cadenas. Abre las cárceles, Señor. Tu mano de poder. Porque tú eres, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Venimos clamando a ti, Señor, por esta persona. Diga el nombre de la persona. Clame por esta persona en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo me convierto en un intercesor y yo intercedo, Señor. Yo me pongo en la brecha, Señor. Y yo te pido perdón por sus pecados. Yo me arrepiento por él, Señor. Yo derramo mis lágrimas por esa persona, Señor. Y hay un arrepentimiento genuino. Porque el Espíritu Santo toca mi corazón, mi mente. Y yo me humillo delante de Dios. Yo me humillo delante de ti. Yo reconozco y confieso que solo tú eres el único y suficiente Salvador. Eres mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Interceda. Con fe, con esa convicción, con esa certeza de que Dios responderá. No importa que sean 21 días como lo hizo Daniel. No importa que sea inmediatamente como lo hizo el centurión. Usted interceda por esa persona. Y Dios moverá el poder y lo dirigirá hacia esa persona. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y todopoderoso. Y no hay nada imposible para ti, Señor. Tú eres la fuente de amor. Y no podemos dar lo que no tenemos. Señor, primero nosotros nos acercamos a la fuente. Eres tú, Señor. Danos de tu amor, Señor. Danos un corazón conforme al tuyo. Quita corazones de carne, de piedra, perdón. Quita todo corazón de piedra. Sana nuestros corazones. Si alguien tiene un corazón de piedra a causa de dolor, de algo que ha sucedido, Señor, sana ese corazón, Señor, y cámbialo por un corazón de piedra. Permítenos, Señor, crecer en una relación contigo para poder también crecer con una relación hacia nuestro prójimo, hacia todas las personas que están alrededor de nosotros. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Que tu palabra no caiga en medio de piedras, sino que caiga en tierra fértil. Sella tu palabra con tu Santo Espíritu, Señor. Habla en nuestros corazones y que podamos empezar a ser intercesores para gloria y honra del Señor. Y veremos jóvenes transformados. Y veremos las cárceles abiertas. Y veremos la sanidad de Dios, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Y pondréis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Veremos la gloria de Dios por medio de la intercesión. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.